Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenidos. ¿Me escuchan? Nayeli, Gloria, Rosy y Sánchez Vargas, que es Marco. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan claramente? Perfecto, gracias, gracias, Rosy, gracias. Gloria, estaba dando un par de minutos por si teníamos más participantes y justo acaba de llegar Fernanda. Puedo pasar a las Francisco para que vieras el momento de la película. Perdón, ¿me puedes cerrar tu micrófono? ¿Me puedes cerrar tu micrófono? Sí, voy, es que no encuentro dónde cerrarlo. Voy. Donde tienes ahí el iconito, ahí le das clic y se apaga. Eduardo, sí, claro, le puedes dejar solo tu lap sin problema. Ay, Dios, ya se nos salió. Pero creo que no pudo apagar, le dio por ahí clic en algún lugar equivocado. Bueno, pues esperemos que se logre volver a conectar e ingrese a la sesión. Chicos, pues buenas noches. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Aquí está Fecha. Hola, Fer. Listo, ya veo que ya apagaste tu micrófono. Muy bien, Fer. Bueno, buenas noches, bienvenida. Bienvenidos a todos. Me da gusto, mucho gusto tenerlos por aquí. Mi nombre es Claudia Donó, a sus órdenes. Me pueden llamar Claudia, asesora, como ustedes se sientan cómodos, como ustedes estén mejor. Tengo ya mucho tiempo dando este módulo y bueno, pues me gusta mucho ver sus trabajos, me gusta mucho leer sus proyectos y ver cómo van avanzando. Iniciamos nuestro módulo 22, iniciamos nuestra semana 1. Tenemos por delante dos actividades muy importantes, que es nuestra actividad 1 y nuestra actividad 2. Ahorita les explicaré por qué son tan importantes. Tenemos también nuestro foro de clase y tenemos por ahí algo que me parece que es nuevo para ustedes, que es el informe de reflexión. Ya lo estaremos por ahí explicando. Sí, es su penúltimo módulo, entonces pues ahora sí que con todas las ganas, todo el entusiasmo de que lo saquen lo mejor posible. Ha sido ya un largo camino el que han recorrido para llegar hasta aquí. Entonces, bueno, pues con todas las ganas de que de verdad les ayude, les sirva, aprendan y lo saquen de la mejor forma. Eh, es nuestra primera sesión, es nuestro primer espacio abierto de aprendizaje. Ustedes saben ya que estos espacios son básicamente para ustedes, para resolver sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes. Sin embargo, en esta ocasión me permito yo tomar pues prácticamente toda la sesión, porque me gusta dar una semblanza, un contexto general de todo el módulo, de los puntos más importantes de todo el módulo, para que ustedes tengan claridad en qué es lo que vamos a hacer, qué tenemos que entregar, cómo es que esto va relacionando semana a semana. Sí, es un módulo que tiene algunas particularidades que, bueno, me gusta iniciar desde hoy con una explicación general. Y ya posteriormente pasaremos a la particularidad que nos ocupa esta semana. Pero bueno, antes de iniciar con esta explicación,
Me gustaría pues escucharlos, saber brevemente cómo están, cómo se sienten, qué saben del módulo, ya revisaron algo, tienen alguna duda. Eh, sí, Marco, no tengo el video prendido, solamente el audio, porque si no se me corta mucho el video, el audio, perdón. Es correcto. A ver, cuéntenme cómo están, cómo se sienten, qué saben del módulo, si ya revisaron algo, qué revisaron y qué percepción tienen de lo que vamos a hacer. Todos sus comentarios son súper bienvenidos. A ver, ¿quién quiere iniciar a comentarme algo? Gloria, tú aún no revisas. Marco, ok, tú ya revisaste, pero no sabes algunas cosas. ¿Cómo qué cosas, Marco? ¿Qué cosas te llamaron la atención y que sientes que no sabes? Eso me ayuda a mí mucho a encaminar la sesión. Mm, la problemática, ya identifique varias en mi comunidad, las debemos delimitar, ¿verdad? Claro, eso es muy importante. Es parte de, parte fundamental de esta semana. Ahorita lo explicamos. Si tienes algo más que sientas que no sabes, escríbemelo, ¿eh? Fer me dice, muy bien, emocionada, cada vez falta menos, ¿no? Pues ya cada vez falta solamente unos pasitos. Sí, ya revisé, pero poco, solo conociendo esta nueva manera del módulo. Cambian un poco las actividades, no te creas, no tanto, hija, ¿eh? Rosy, ya estuve revisando los recursos. Igual ya hiciste tu participación en el foro de clases genial. Nerviosa pero entusiasmada. No es de nervios, cariño, no se me asusta. En el foro serán 5 participaciones durante las 4 semanas. Sí, todos los foros se manejan igual. Tenemos foro de clase en semana 1, 2 y 3. Y en las 3 nos piden 5 participaciones. Y es a lo largo de la semana, no solo en la última. Este foro tiene temporalidad. Sí, sí, Nayeli, justamente. Me encantan sus preguntas, ¿eh? Porque yo sé que una duda la pueden tener varios. Sí, el proyecto va enfocado específicamente a un problema de tu comunidad. Tiene que estar muy bien enfocado, muy claramente redactado, muy específico, muy específico. Marco, 20 participaciones. A ver, Marco, son 5 participaciones por semana, no 20 participaciones en una semana. Son 5 participaciones por semana. Tenemos básicamente 3 foros de clase. La semana 4 cambia. Entonces van a ser en total, en las 3 semanas, 15 participaciones. No sé si fui clara, pero no son 20 participaciones en una semana, ¿eh? Son 5. ¿Sí soy clara, Marco? Sí, sí hay foro en semana 4, pero es otra modalidad de foro. Ya en su momento lo explicaremos. A ver, viene todo, todas las inquietudes. ¿Qué otras inquietudes tenemos? ¿Algo más?
Sí, claro. Subo la grabación. En cuanto terminemos, grabo, edito y la subo. Claro, ahí encontrarán la liga. ¿Es todo? ¿Todo, todo? A ver, Gloria, ¿quién me falta? Ok. Bueno, a ver, chicos, vamos a iniciar con la explicación, ¿sí? Y por favor, en el momento que tengan alguna duda, que no les dé pena, digo, todo es bienvenido, todo nos ayuda y me levantan su mano, me detienen, abren su micrófono y lo explicamos, ¿eh? A veces me da la sensación de que si dejamos una serie de preguntas y respuestas al final, si ustedes desde el inicio tenían alguna duda, quizá al final ya se les olvidó o ya no supieron qué. Entonces, por eso prefiero que en el momento que surja alguna duda, en ese momento me detengan y lo explicamos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ok, bueno, ¿dónde estamos? Estamos felizmente en nuestro módulo 22, su penúltimo módulo. Dos pasitos más les faltan, este y otro, y terminan. Y estamos iniciando nuestra semana uno. ¿De qué trata este módulo? Porque yo sé que por ahí de repente hay rumores de que es muy difícil y de que el módulo está totalmente distinto a otros. Y bueno, una serie de cosas. No, no lo es tanto, ¿eh? No es nada que ustedes no puedan hacer, no es nada que no hayan aprendido ya en otros módulos. Más bien podríamos decir que es como la conclusión de muchas cosas que ya han hecho en módulos anteriores y que ahora así como las conjuntamos y nos las traemos de este módulo. Pero no es nada va, imposible ni nada por el estilo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este módulo? ¿Qué es lo que al final de la semana 4 tendremos que entregar? ¿Y qué es lo que vamos a trabajar durante todas estas semanas? Vamos a trabajar un proyecto, chicos. Concretamente, un proyecto en el que al finalizar podamos aportar una solución posible o una solución probable a un problema central que va a ser a través del cual ustedes van a desarrollar todo el proyecto. ¿Qué tipo de problema? Esto es muy importante. Tiene que ser una problemática que sea repetitiva, que sea importante, que sea grave, podríamos decirle, que cause muchos efectos en su comunidad y en su comunidad más cercana, en su entorno, en su colonia, quizá en su municipio, a lo mejor centro de trabajo, a lo más cercano que tenga. ¿Sí? No vamos a hablar de problemas globales, no vamos a hablar de problemas mundiales, porque nos vamos a perder en mucha información, no vamos a llegar a nada, no vamos a aterrizar nada. Y bueno, los problemas pueden ser muy graves a nivel global, pero se presentan de manera diferente en un país que en otro. Entonces, aquí tenemos que enfocarlo y que redactarlo muy específicamente a su entorno más cercano. Y tiene que ser un problema de corte comunitario social.
No vamos a hacer proyectos administrativos de cómo abrir una tienda, de cómo vender pasteles, de cómo poner un salón de belleza. No, no, no vamos a hablar de emprendurismo o de cuestiones administrativas, más bien de una problemática comunitaria o de una problemática social. Eso es lo que vamos a trabajar durante todo el módulo. Este proyecto se va a trabajar bajo una metodología específica. Esta metodología tiene cuatro grandes etapas. La etapa de diagnóstico, la etapa de contextualización, la etapa de planificación y la etapa de reflexión. Si se dan cuenta, cada etapa va a corresponder al trabajo de cada semana de nuestro módulo. Ahorita estamos iniciando nuestra primera etapa, la etapa de diagnóstico. ¿Por qué les comentaba yo que era muy importante? Porque de este diagnóstico de esta semana, básicamente va a depender todo el proyecto, de lo que ustedes puedan diagnosticar, de cómo puedan enfocar ese problema central, de cómo lo puedan redactar, de cómo realmente les interese investigarlo, pues claro que va a depender todo el proyecto. Por lo tanto, dicho de otra manera, de la actividad uno y 2 van a depender todas las demás actividades. En este módulo, chicos, chicas, todas las actividades van relacionadas, no son actividades independientes. La actividad 2 es continuación y tiene que ver de con la actividad uno. La actividad 3 y 4 de la siguiente semana, pues tienen que ver con la actividad uno y 2. Esto es, si mi actividad uno y 2 no quedó clara, si el problema no quedó bien diagnosticado, bien definido, entonces la contextualización me va a dar muchísimo más trabajo y probablemente pues vaya a ser muy difícil que la concretice porque mi problema no está claro, no está enfocado. Entonces, ¿cómo lo voy a contextualizar? Y si esto no está claro, pues no puedo planificar, porque no voy a saber qué o cómo planificar y no voy a poder reflexionar al final del módulo. Entonces, todas las actividades van relacionadas. En cada una nos piden cosas distintas, lo enfocamos, lo analizamos de distinto punto de vista, pero todo tiene que ver con ese problema central que vamos a definir esta semana. ¿Algún mensaje? Eduardo, el módulo 23 es un proyecto también, sí. Y sí ayuda mucho lo que hagan este módulo 22 para aplicarlo en el 23. Sí, ya son módulos de proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, aquí les anoté justamente, debe ser un proyecto de corte comunitario social, muy cercano a ustedes. Todas las fases del módulo tienen relación entre sí y con el proyecto y hay que cuidar mucho la redacción, sobre todo en esta semana. Y siempre que toquemos el problema, tendremos que incluir dónde, dónde lo vemos, dónde está ocurriendo porque si no nos vamos a perder. A ver, hasta aquí, chicas, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que ya tenga por ahí pensado algún tema que podamos usarlo como ejemplo para analizar la redacción y el enfoque? Eso es importante, ¿eh? Ya se llevarían su tema prácticamente listo, su problema.
algún problema que en su comunidad se viva, que les gustaría abordarlo para hacer un ejercicio, alguien que se le ocurra algo. ¿Nadie? ¿Alguna problemática de sus comunidades? Muy bien. A ver, ya tenemos por aquí uno. Nayeli. Nayeli nos dice, ¿podemos hacer el proyecto si en mi comunidad hay afectación sobre el drenaje y eso causa inundaciones? Sí, Nayeli, sí lo puedes hacer. A ver, vamos a redactarlo. El, el, hay que tener cuidado, ¿eh? El problema central que tú quisieras tocar son las afectaciones o el mantenimiento deficiente en las instalaciones de drenaje en tu colonia. Así como tal, ¿es así te gustaría tratarlo? O sea, enfocarte en el mal estado de las instalaciones de drenaje en tu comunidad tal. ¿Sí? Te voy a decir por qué te lo comento. Ok, cuidado, Nayeli. Entonces, céntrate en drenaje, porque tú me estás hablando aquí de dos problemas que se relacionan, pero tienes que decidir cuál vas a tratar. Me estás hablando de un problema que es drenaje y de otro problema que es inundaciones. Entonces, si tratas el problema como lo estamos platicando sobre drenaje, me parece muy bien. Entonces, las inundaciones se van a convertir en un efecto o en una consecuencia de el mal estado del drenaje. Pero tu problema va a ser sobre drenaje, no sobre inundación. Si vas a tomar inundaciones, entonces las malas condiciones del drenaje se van a convertir en una causa, pero tu problema es inundación. Entonces sí tienes que definir muy bien cuál de los dos vas a tomar como problema central. A mí me gustaría y creo que sería lógico pensar en las malas condiciones de las instalaciones de drenaje. ¿De dónde eres o cuál es tu comunidad? ¿Sí me escuchaste, Nayeli? Bueno, mientras Nayeli nos responde, ¿cuál es su comunidad, Nayeli? ¿Dónde vives o cuál es? Ok, entonces la redacción de tu problema sería las malas condiciones de las instalaciones de drenaje en frontera en Centla, Tabasco. Así quedaría redactado, porque hay que ponerle dónde. ¿Quedó claro, Nayeli? Ok, muy bien. A ver, acá nos dice Eduardo, yo identifiqué la tira de basura en las banquetas. Los vecinos la van juntando en bolsas hasta que llega el camión. También los vecinos no levantan las heces. Y por acá me habla de los hundimientos de la Ciudad de México. A ver, Eduardo, cuidado, ¿eh?
cuidado paso a paso. Este problema de las basura en las banquetas, a mí en lo personal, yo no soy amiga de este problema, ¿eh? No, no me gusta mucho porque eh, hay un exceso de proyectos sobre este tema. Es muy fácil de plagiar. O sea, tendría que ser algo muy, muy enfocado y muy bien trabajado. Este, yo sé que es un problema real, todo mundo lo tenemos en todas las comunidades. Yo soy de Guadalajara, acá tiene su casa y también lo tenemos. Este, no me encanta, ¿eh? No, no me encanta el problema de la basura. Y el problema del hundimiento, desgraciadamente, es un problema mayor. O sea, es un problema que tiene que ver con condiciones de suelo, que tiene que ver con muchísimas cosas que a final del día no sé si tú vayas a poder aportar alguna solución posible a ese problema. Es un problema enorme y que tiene que ver con infinidad de factores que no están precisamente en nuestras manos. Entonces, no sé si haya algo que tú puedas aportar como individuo, como persona, ¿no? Las heces de las mascotas. Bueno, ahí probablemente pudieras enfocarlo de otra manera. Quizá ponerle contaminación del suelo en mi comunidad a causa de eh, un exceso de heces de mascotas. Una causa, claro, va a ser que, bueno, tus vecinos no tienen, pues podríamos decir, la educación de recogerlas, ¿no? Pero tendrías que buscar otras causas y tendrías que buscar consecuencias. Eso hay que pensar cuando se define un problema. Ok, Fernanda, contaminación de las playas del mar en Veracruz por derrames de petróleo. Sí, es un buen tema, ¿eh? Es un buen tema, es un buen tema. Nada más piénsale por ahí qué soluciones se te pueden ocurrir que a lo mejor tú o tu comunidad puedan ejecutar. No sé si colaborar con algunas acciones de limpieza o alguna cosa de estas, porque realmente el derrame de petróleo, pues corresponde a las empresas petroleras. O sea, no es algo en que los ciudadanos realmente tengamos mucha injerencia. O sea, yo no voy y tiro petróleo al mar, ni tú tampoco. O sea, realmente es las malas condiciones, a lo mejor las malas condiciones de la infraestructura petrolera. Una consecuencia son los derrames de petróleo. Quizá lo puedas enfocar así y proponer posteriormente alguna solución. Mm. Deforestación. Ujú. Bien, Gloria, ese es también muy buen tema. Es muy, muy adaptable. Ahí sí podemos aportar soluciones. Entonces, tal cual la deforestación de árboles, pero en el estado. ¿De dónde eres tú concretamente? ¿De qué parte de San Luis? Hay que ponerle concretamente de dónde, hija. El tema es bueno y tal cual así, deforestación, o un aumento en la deforestación de árboles en la comunidad tal, de donde seas tú.
Ujú. Ándale, Rosa María, tu tema es buenísimo. Entonces tu tema tendría que ir y tienes mucho de dónde sacarle, pero tu tema podría quedar redactado como las malas condiciones laborales en, ¿qué sería? En las marisquerías, eh, malas condiciones laborales del personal en las marisquerías de tal colonia o de tal zona de Cancún. Ese es el problema. Y ya todo lo que dices aquí, pues son causas y consecuencias, pero tienes mucho de dónde sacarle y es muy buen tema, ¿eh? Falta de iluminación, ese es un tema mucho más aterrizado, Eduardo. O sea, la falta de iluminación adecuada en la comunidad de tal. Me parece que ese podría ser un tema mucho mejor que los otros que has mencionado. Ok, Villa de Reyes, hay que ponerlo en el problema. Ya quedó más o menos claro, chicos, cómo se tiene que redactar y cómo se tiene que enfocar el problema. Sí, Fer, me di cuenta, pero ya estás aquí otra vez. Esa es una parte muy importante, porque esa es la parte del diagnóstico. ¿Sí? De ahí partimos y ya una vez con esto redactado, con esto claro, con esto entendido, pueden avanzar en todas las demás actividades. Si esto no está claro o está mal redactado, vamos a cojear en todas las actividades. Sí, dedíquenle un poquito de tiempo a esta semana uno, porque realmente, créanmelo, es muy importante. Ok, ¿qué más tenemos en el módulo? Ahorita vamos a las actividades. En el módulo también tenemos, chicos, foros de clase, ya lo comenté, semana uno, 2 y 3 tenemos foro de clase. Los foros tienen temporalidad, la tabla se tiene que compartir entre lunes y martes, la pregunta detonadora de ser posible también se contesta entre lunes y martes o quizá miércoles. Este se debe de retroalimentar o comentar la participación de al menos dos compañeros. Esto tienen el resto de la semana para hacerlo y al final de la semana hacer su conclusión. Son 5 participaciones por semana y bueno, si hay que compartir la tabla en tiempo para darle oportunidad a sus compañeros de que revisen sus propuestas de aplicación. Las aplicaciones que les piden que publiquen en la tabla semana a semana tienen que ver con la etapa de la metodología del proyecto. En esta semana les están pidiendo aplicaciones que les ayuden a generar ideas, porque estamos en diagnóstico. La siguiente semana les pedirán aplicaciones para hacer una investigación sólida, porque vamos a estar en la etapa de contextualización. Ya todo va de la mano, todo está relacionado y todo tiene que ver una cosa con la otra. Todas las actividades deben llevar referencias, todas, absolutamente todas, porque es la evidencia de que no plagiamos. Y hay que responder al finalizar de la semana nuestro informe de reflexión. Nuestro informe de reflexión es una autoevaluación, no es un examen, no es no tienen que aprenderse nada, es cómo les fue con las actividades, cuál fue más difícil, en qué grado de aprendizaje están, etcétera. Abrimos, respondemos las preguntas, son solo 5 preguntas, cerramos y enviamos. Si abrimos y cerramos sin contestar, normalmente ya no los deja volverlo a abrir. Tiene solo una oportunidad. ¿Sí? Hay que seguir las instrucciones de las actividades. Si nos piden presentaciones, hay que enviar presentación. Si nos piden documento, pues hay que enviar documento y cuidar los tiempos. En este módulo, chicas, chicos, no tenemos extensiones, no tenemos prórrogas más que en algunas ocasiones por motivos de salud y con evidencias. Este es el contexto de todo el módulo, chicos. Hasta aquí
¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Sí me escuchan? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Ok. Entonces, bajo este contexto, aquí les dejo, chicos, también la mecánica de evaluación al final del módulo. Bueno, las actividades valen o pesan el 55%. Tenemos 7 actividades al final. Los foros de clase valen el 15%. Hay algo que se llama participación individual, que vale el 15%, que es hasta la cuarta semana. Y los informes de reflexión valen el otro 15%. Y este es como está ponderado las actividades. ¿Qué tenemos para esta semana? ¿Qué tenemos que entregar? Tenemos que entregar una presentación en la que ya se incluya la descripción y delimitación del proyecto. Nos pide ya un mapa conceptual, una imagen y un título que tenga que ver ya directamente con mi problema central, con mi proyecto. Nos piden 10 diapositivas, si son 11, no pasa nada. Primeramente, nos piden que llenemos un cuadrito como este. Aquí van a anotar 3 situaciones, 3 problemas que se estén viviendo en su comunidad y que les interesen, a qué ámbito pertenece y cómo se relacionan con su entorno, con su comunidad. El ámbito es si cada situación se relaciona o tiene que ver con el ámbito social, económico, ambiental, ecológico, psicológico, nutricional, médico, académico. Normalmente son 2 o 3 ámbitos a los que corresponde cada situación. No van a trabajar 3 situaciones. De estas van a elegir una y de aquí en adelante trabajaremos la que ustedes elijan. Una vez que ya llenaron este cuadro, entonces tendrán que responder estas preguntas. De hecho, inmediatamente la pregunta 2 les dice que de estas situaciones, ¿cuál es la que más les interesa? Y ya todas las demás preguntas las responderán de la situación que ya a ustedes les interese, ya de ese problema central del que va a ser su proyecto. Responden estas preguntas, después harán un mapa conceptual con todas las ideas que tengan ustedes sobre este problema central. Es un mapa conceptual libre de todas las ideas que tengan. Elegirán una imagen que represente este problema y le pondrán título a su proyecto. Eso es lo que nos pide la actividad 1. Aquí hay algunas imágenes de muestra, algo de cómo se puede hacer un mapa conceptual, alguna imagen alusiva. Entonces, ya que terminaron su cuadro, sus preguntas, su mapa conceptual, su imagen y su título, ponen sus referencias y cerramos con esto la fase 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí de la fase 1? ¿No? Ok. Sí, puede ser la presentación en PowerPoint, puede ser en Canva, puede ser en Prezi, en cualquier formato que sea presentación. Pasamos a nuestra actividad 2. Y aquí vamos a recuperar ese problema que ustedes ya definieron, ese problema central que ustedes ya tienen. Se van a detener unos minutos y van a hacer una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas que les permita
responder estos puntos, ¿sí? Nos dicen que una lluvia de ideas con 5 minutos es suficiente. Pues lean estos puntos y luego hagan su lluvia de ideas y ya la esquematizan y la anotan. También nos pide una presentación donde ya vamos a enfocar más el problema central. Vamos a poner sus causas, sus efectos y sus objetivos. Vamos a hacer un objetivo general, 3 objetivos específicos y no olvidar las referencias. Empezamos con la lluvia de ideas. Tenemos algunas imágenes. Una vez que ya terminaron su lluvia de ideas, van a anotar su problema central otra vez, ya perfectamente redactado. Van a pensar y van a anotar al menos 3 causas que estén originando este problema, que está provocando que esta situación suceda. Las vamos a anotar y después 3 consecuencias. ¿Qué efectos está teniendo este problema en mi comunidad? ¿Cuáles son las consecuencias que se están viviendo en mi comunidad ah, por tener este problema? Una vez que ya tenemos esto claro y anotado, nos lo vamos a llevar a un esquema. Vamos a copiar un esquema. Este esquema se llama esquema de árbol de causa y efecto. Lo pueden conseguir en muchos sitios de internet. No, no hay ningún problema. Hay que poner el esquema, hay que poner el árbol. En el tronco vamos a anotar de nuevo el problema, ese que ya definimos desde la actividad 1. En las raíces vamos a poner las causas y en el follaje vamos a poner las consecuencias. Esto que anotamos aquí nos va a quedar en este esquema, ¿de acuerdo? Ya cuando hayamos terminado esto, entonces tenemos que responder estos otros puntos que nos pide la actividad. Otra vez las causas, efectos negativos, involucrados. Esta parte también hay que responderla. Chicos, revisen que no me les vaya a faltar ningún punto a responder, porque luego me hacen el esquema del árbol y ya no me anotan esto y se van a otra cosa, y la actividad queda incompleta. Entonces, si vayan revisando punto por punto para que no les falte nada. A ver, hasta aquí, ¿algún comentario? Sí, Rosy, puedes pegar la liga en un archivo de Word. Me el archivo. ¿Ningún comentario? ¿Todo bien? Nos vamos a la parte final de esta actividad, que es la redacción de objetivos. Hay que hacer ya el objetivo general del proyecto, que es el objetivo más grande, el por qué, el para qué les interesa hacer este proyecto, qué quieren lograr con este proyecto. Y de este objetivo vamos a desprender 3 objetivos más pequeños que se llaman objetivos específicos, que serían los objetivos o las cosas o los pasos o las actividades que tenemos que lograr para poder conseguir el objetivo general. O sea, los objetivos específicos son los escaloncitos para poder llegar al objetivo general. Veo mensajes, permítanme. Sí, Eduardo, en PowerPoint o en Canva. Tú me puedes pegar el link en un Word y mandármelo. Esta parte de los objetivos, chicos, es muy importante. Entonces, Gloria, la actividad 2 va relacionada con la uno totalmente, ¿eh? La actividad 2 es
Es continuación de la uno y así van a ser todas. Lo comenté desde el inicio. No, 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 no pueden ser independientes. Todo es sobre el mismo problema. Por eso estas actividades son tan importantes, porque de aquí todo el proyecto es del mismo problema. Marco, no entiendo tu pregunta. Todo será guardado en Word para la entrega. Ahora no dice en las indicaciones. Este, la uno es presentación, la 2 es presentación, la 3 y la 4 son Word y la 5 y la 6 la puedes hacer inclusive en Excel. Cada una trae formato distinto y todo es el mismo problema, por supuesto. Ok, les comentaba que hay que tener cuidado también con la redacción de estos objetivos. Acuérdense que los objetivos inician con una redacción, siempre con un verbo en infinitivo. Deben ser muy claros, muy concretos, cortos, medibles y de preferencia que tengan horizontes de tiempo. En un mes, 2 meses, una semana, 3 días, dependiendo lo que, lo que se dé y de lo que estemos hablando. Y sí, Marco, a donde vayas a hacer tu entrega y haces tu portada y ahí haces las referencias también. Ok, aquí les agregué, chicos, por si nos ayuda en algo, una metodología para hacer objetivos. Esta metodología se llama metodología SMART. Los objetivos, recordemos, tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes, que tengan que ver con el problema y con horizontes de tiempo. Si cuidamos estos aspectos, seguramente nuestros objetivos van a quedar muy, muy bien redactados. Una aportación, una sugerencia. Ponemos nuestras referencias y cerramos nuestra fase 2. ¿Hasta aquí alguna pregunta de la fase 2? ¿Alguna duda? A ver, Rosy, haces tu presentación en Canva, puedes poner la portada en Canva y las referencias en Canva y nada más mandar la liga en un Word. Si tú quieres, puedes hacer tu portada en Word, poner la liga de Canva y hacer, yo sí prefiero que las referencias estén en el formato donde está tu trabajo, ¿eh? Porque pues así ya sé que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, no tienes por qué hacerlas en Word. Tu portada, pues si quieres, la puedes hacer en Word. Bueno, no olvidar, chicos, su foro de clase. Y si, de nuevo, ahora nos pide técnicas que ayuden a generar ideas. Y bueno, nos pide estas 5 participaciones. Compartir la tabla el lunes y martes, responder la pregunta detonadora, hacer comentarios a participaciones de nuestros compañeros y nuestra conclusión. ¿De acuerdo? Pues hay que darle continuidad a nuestro foro. Algunas otras recomendaciones adicionales es no olvidar responder su informe de reflexión, que es la autoevaluación esta de 5 preguntas, cuidar los tiempos, no tenemos prórrogas, cuidar las reglas de comunicación virtual, sobre todo en sus aportaciones al foro, y no olvidar sus referencias, porque es la evidencia de que no hay plagio. En este caso, el proyecto es de ustedes, es propio, es de su comunidad, ese es un problema específico de su entorno. Entonces, bueno, está por demás decir que sí.
El plagio es una muy mala práctica. En este proyecto es todavía muchísimo más mala. ¿De acuerdo? Si no, no quiero plagio. Por favor, cuiden mucho eso. ¿Dudas, comentarios, preguntas, algo que quieran que volvamos a tocar o que volvamos a explicar? ¿Sí quedó todo claro? Gloria, la tabla, la tabla uno de la actividad uno, ¿cuál será, hija? A ver, tabla, en esta ocasión nada más tenemos esta. ¿Será esta? Esta tabla, si te la piden en la actividad uno, es de lo primero que te piden. Hay que poner aquí 3 problemas de tu comunidad que te interesen. Todas las comunidades, pues desgraciadamente tenemos muchísima problemática de muchas cosas, hija. Busca 3 que se vivan en tu comunidad y las anotas aquí. Aquí me pones con qué ámbito se relacionan, si es económico, social, laboral, psicológico, académico, ambiental, político. Hay N cantidad de ámbitos. Y aquí me explicas cómo se relaciona con tu entorno, con tu comunidad. No significa que vayas a trabajar las 3 situaciones. De estas 3 vas a elegir solo una, que de hecho es parte de las respuestas a las preguntas que te hace la actividad, y de esa vas a redactar ya perfectamente el problema y es lo que vas a usar en todas las actividades como problema central. Es el centro de tu proyecto. ¿Sí? Ah, la tabla del foro, perdón. ¿Cuál es la duda de la tabla del foro? La tabla de lo que debes de poner en la tabla del foro, te lo da el foro. ¿No has entrado? Ahí te dice qué es lo que tienes que poner. Tienes que llenar esa tabla. Y una vez que ya la tengas llena, la tienes que compartir en el foro. Para compartirla en formato de tabla, tienes que pegarla como imagen para que te quede como tabla. Pero es la tabla, te la da el foro, viene en el foro, es la que tienes que llenar. ¿Ya ingresaste al foro para que veas la tabla? Ahí viene la tabla, esa es la tabla que tienes que llenar. Y básicamente te pide aplicaciones para hacer ciertas cosas, o sea, aportaciones que tú puedas sugerir para hacer un collage, una lluvia de ideas, que nos ayuden como a generar ideas, como a pensar, pero está en el foro. Esa es la que cada semana el foro te indica qué tabla tienes que llenar. Si esa era tu pregunta, está en el foro. ¿Sí, Gloria? Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? Mientras tomo lista.
No es tan difícil, ¿eh? Es cuestión de seguir las instrucciones y un poquito cuidar nuestros tiempos, no dejar todo para el último momento, ir avanzando en la medida que podamos, a lo mejor poco, poco a poco. En la medida que me manden pronto sus actividades, yo igual las califico, entonces ustedes podrán tener la retroalimentación de manera más rápida y podrán con esto seguir avanzando. ¿Alguna otra duda? Pregunta. Es muy importante que enfoquen bien su problema central, que lo redacten bien, ¿sí? Que realmente la redacción sea pues como problema. Entonces, porque de ahí pues arrancamos ahora sí que todo el proyecto. Entonces, dedíquenle un tiempito esta semana, así pensarle un poquito y revisar bien esta parte. Así es, Marcos, eso es muy importante. Si el problema de inicio no está claro o no está bien redactado o no puse dónde o todo esto, pues voy a empezar como a tener un poquillo de problemas ahí para continuar. ¿Alguna otra duda? Traten de revisar, chicos, traten de pensar un poquito en su problema, quizá de aquí a mañana, por ahí hacer algún borrador o algo, y quizá, bueno, todavía tenemos la sesión de mañana como para poder, trabajar con esto. ¿De acuerdo? Yo continúo de todas maneras pendiente del chat de plataforma y bueno, pues cualquier cosa que se requiera, pues por ahí nos escribimos. Muchísimas gracias por haberse conectado y nos veremos aquí el día de mañana. Muy buenas noches. Hasta mañana.